Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto y te saludo desde Coding Drunk. Bienvenido a esta tercera sesión de Aprender a Programar utilizando el lenguaje C. Suscríbete, déjame un like, comenta y comparte. Esto me ayuda a seguir generando contenido. Sin más, vámonos con el repaso de la sesión anterior. En pantalla te muestro el programa que teníamos que elaborar en la sesión anterior. Y vamos por línea. En la línea 1 tenemos un comentario la cual empieza con doble diagonal. ¿Qué es un comentario? Bueno, pues un comentario en programación te ayuda a saber de qué se trata tu programa. Aunque no lo creas, hay programas demasiado extensos y se te va a llegar a olvidar de qué se trataba cierto código o qué es lo que hacía cierto código que tú ya habías programado. Sobre todo cuando pasen muchos años, vas a dejar de recordar para qué servía una variable o para qué servía una función. Después tenemos la directiva del preprocesador que inicia con un numeral, gato o span, como le digan en tu país, con la palabra include, que es una palabra reservada y entre llaves angulares el archivo de cabecera de nuestra librería estándar de entrada y salida stdio.h, la cual contiene las definiciones de las funciones de dicha librería y le indica a nuestro compilador que vamos a hacer uso de estas. Línea 5, un comentario más. Línea 6 tiene la definición de nuestra función principal o main, la cual devuelve un tipo entero de dato. Un número entero recuerda que es un número menor, igual a 0 o mayor a 0, pero sin punto o coma decimal. Entre paréntesis, como argumento de la función tenemos la palabra reservada también, void, lo cual significa que nuestra función no va a recibir ningún parámetro. Y después tenemos la llave de apertura con la cual inicia el bloque de nuestra función main, el bloque de código. Tenemos definición de variables en la línea 7 y en la línea 8 de tipo entero, integer 1 e integer 2, declaradas igual a 0 y terminamos cada una de las sentencias con punto y coma. Recuerda que estas variables las puedes eh, tomar como si fueran aquellas que usas o que usabas en álgebra lineal. Recuerda, la programación es muy parecida al álgebra. En la línea 10 tenemos la llamada a la función printf, la cual despliega en la consola el mensaje de la cadena de texto que se le pasa como argumento. En este caso ingresa el primer número y la cadena de texto pues delimitada por comillas dobles, terminamos la sentencia con punto y coma. En la línea 10 la primera llamada a la función scanf que recibe n argumentos así como especificadores de conversión se incluyan en la cadena de control de formato. Entonces, el primer argumento es nuestra cadena de control de formato y tiene un especificador de conversión decimal, el cual se le reconoce porque inicia con un signo de porcentaje. Después tenemos el operador de memoria que antecede al nombre de la variable integer 1 para indicarle que en esa posición de memoria de esa variable es donde va a almacenar el valor que ingrese el usuario. Y terminamos el argumento, perdón, la sentencia con un punto y coma. Hacemos lo propio para la siguiente variable. En la línea 16 declaramos la variable sum, la cual ponemos igual a 0 y después de esto procedemos a realizar la operación de suma y almacenamos el resultado en dicha variable. En la función 19 tenemos una llamada muy peculiar a la función printf, la cual hace uso de un especificador de conversión, el cual va a ser reemplazado por el valor de la variable que pongamos en el siguiente argumento o parámetro de la función. En el video anterior eh, creo que llamé a la función scanf variable, es función, no variable. Y bueno, pues este es nuestro segundo programa que hicimos, que es la suma de dos números. Espero que te haya quedado muy claro. Y bueno, vamos con lo siguiente. Camel Casing y sus amigos. Cada palabra, a excepción de la primera, es escrita con una mayúscula al iniciar. Esta es una oración escrita usando camel casing. Es una de las formas más usadas para dar nombre a los identificadores de variables. Recibe su nombre por la forma en que simula las jorobas de un camello. Como en la imagen, aunque ese sea un dromedario, el punto es exactamente el mismo. Es decir, es la forma en la que nombramos a nuestras variables con mayúsculas, minúsculas, guiones, guiones bajos, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí tenemos a sus amigos, algunos muy conocidos y algunos no tan conocidos y algunos que simplemente son una broma. Por ejemplo, tenemos el Snake Case, que es muy ampliamente usado también, sobre todo para la creación de librerías. Pascal Case, en el cual cada palabra es escrita con la primera letra en mayúsculas, incluyendo la primera, no como en el anterior que vimos, que es el Camel Casing. Y bueno, pues algunos como el Screaming Case, donde todo se escribe en mayúsculas, y sus demás variantes, como el Screaming Snake Case, Skewer Case, donde cada palabra se separa con guiones, y bueno, los demás que son una broma, ¿no? Aunque sería muy divertido que alguno de tus trabajos los hicieras con esta forma de casing y el maestro se llevara una bonita sorpresa, ¿no crees? Bueno, pues algo de conocimiento para que tengas en cuenta y vámonos ahora con el trabajo con memoria. Anteriormente hablamos del operador de memoria que es un ampersand antes del nombre o el identificador de nuestra variable. Visualicemos la memoria como si fuera este recuadro verde en el cual están ubicados estos recuadros azules, que es donde se almacenan los valores de las variables con las que trabajamos. Por ejemplo, la variable integer 1 tiene un valor de 45 y la dirección de memoria de la variable integer 1 apunta a este recuadro, es decir, a la posición de la memoria, no al valor. Entonces, esto es una forma gráfica de representar el valor de una variable y su posición de memoria y a qué se refiere el operador de posición de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos el desglose de nuestra memoria. Cada posición en la memoria tiene una dirección, la cual está dada por un número que no vamos a entrar en detalles, si es hexadecimal, si es decimal, etcétera, etcétera. Lo único que nos interesa es que el operador de dirección, antes del identificador de la variable, hace referencia a esa posición de la memoria y la variable como tal solamente hace referencia al valor de esta variable. Así es que, por ejemplo, la posición 13.897.456 posee el valor 72 y dependiendo del tipo de variable, sea entero, sea de coma flotante, sea un carácter, es el número de espacios contiguos que ocuparán en bits, bytes, kilobytes, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalles, pero lo que tienes que saber es que el ampersand hace referencia al valor de la posición de la memoria o a la posición de la memoria, nada más. Y la variable es como tal el valor almacenado en esa posición de memoria. Esto no es algo que tengas que hacer a menudo en lenguajes de alto nivel, pero en lenguajes C sí es necesario. Esta es la manera en la que trabajaba este lenguaje y que actualmente todavía es usado. Ojo con este operador ampersand porque cuando lleguemos a punteros y a arreglos lo vamos a usar y vaya que lo vamos a usar. Te había comentado que pensaras cuando programaras en tus clases de álgebra y esto es porque la mayoría de las ocasiones en programación, no solamente en lenguaje C, vas a utilizar los operadores aritméticos que se usan a menudo en álgebra, que no son otros más que los que ya conocemos. Por ejemplo, suma representado en lenguaje C y en muchos de los lenguajes, si no es que en la mayoría o en todos, con el símbolo más, resta con un guión, multiplicación con un asterisco, división con una diagonal y el residuo o módulo con un símbolo de porcentaje. Más adelante vamos a ver a qué se refiere este operador de residuo o módulo. Estos operadores también reciben el nombre de operadores binarios porque reciben dos operandos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. En el caso de nuestro programa anterior, nuestros dos operandos son las variables integer 1 e integer 2. Antes de continuar, vamos nuevamente a nuestro IDE porque hay unas cosas que te quiero contar antes de avanzar. Teníamos una operación, una sentencia de inicialización, pero también podemos combinar una sentencia de asignación con una sentencia
de inicialización, como en este caso. Si compilamos y corremos nuestro programa, ingresamos nuestros datos, podemos ver que el resultado es exactamente el mismo a que si inicializáramos primero nuestra variable suma y después le asignáramos un valor. Pero también podemos prescindir del uso de nuestra variable suma o suma en este caso para simple y sencillamente poner nuestra operación de suma como segundo argumento de nuestra función printf. En caso de que no vayamos a usar una variable en la cual se guarde este resultado, bueno, pues podemos hacer uso de este atajo. También es una buena práctica poner paréntesis en aquellas operaciones que deben de ser interpretadas por nuestro compilador como una variable o un resultado completo. Si ejecutamos nuestro programa y ponemos 6 más 6, pues vemos que el resultado es correcto. Y bueno, pues aquí lo único que hice fue comentar nuestra operación de inicialización, declaración y asignación de nuestra variable sum para poner pues el resultado de la suma de estas dos variables como un todo en el segundo argumento de nuestra función printf. Nos encontramos de vuelta en nuestra presentación y ahora vamos a ver lo que se denomina precedencia de operadores. Es decir, qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después. Seguramente has visto en internet varios ejercicios o ejemplos de este tipo de operaciones en la que muy pocos saben el resultado de una operación muy compleja que consta de paréntesis, multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues el orden de asociatividad es de izquierda a derecha en estos operadores y se evalúan primero los paréntesis, después las operaciones de multiplicación, división y módulo de izquierda a derecha, después suma y resta y por último las operaciones de asignación. Para darte un ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de precedencia que seguramente te has encontrado en álgebra. M es igual a más B más C más D más E, todo eso sobre 5. Sin embargo, aquí no hay el uso de paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que para dividir entre 5 todo el resultado, primero debemos de sumar las variables A, B, C, D y E. Y en la operación de abajo, que es M igual a más B más C más D más E entre 5, primero debemos de dividir E entre 5 según o de acuerdo al orden de precedencia de los operadores y después sumar A más B más C más D más el resultado de E entre 5. En nuestra siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos en donde nuestra variable y es igual a 2 por 5 por 5 más 3 por 5 más 7. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es 2 por 5 es igual a 10. De izquierda a derecha, evaluar los operadores con mayor grado de precedencia. Después tendríamos 10 por 5 más 3 por 5 más 7. Primero evaluamos 10 por 5, que son 50. Nos quedaría la siguiente operación, 50 más 3 por 5 más 7. Lo primero que tenemos que hacer antes de evaluar las dos sumas es evaluar la multiplicación, que es 3 por 5, que es 15. Nos quedaría este resultado de acá. Y por último nos quedan solamente sumas, 50 más 15 más 7. 50 más 15 son 65. Y ya por último 65 más 7, que son 72. Nuestro resultado es 72 porque recuerden que se evalúan de izquierda a derecha. Este es el orden que nuestro compilador seguiría para evaluar esta expresión que tenemos al principio. Y seguimos adelante con más operadores. Tenemos también cómo tomar decisiones. Bueno, pues hay operadores relacionales y de igualdad, mejor conocidos como condiciones o condicionales o como les quieran llamar. El operador mayor que, el operador menor que, mayor igual que, menor igual que y diferente de.
En nuestro siguiente ejemplo o en nuestro siguiente programa te vas a dar cuenta del uso de estos operadores y por qué son tan importantes en programación para la toma de decisiones y del control del flujo de nuestro programa. La precedencia de estos operadores relacionales y de igualdad es de izquierda a derecha su orden de asociatividad y es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Es decir, todos tienen el mismo orden o el mismo valor de precedencia y al final se evalúan los operadores igual que y diferente de. Y bueno, pues llegó la hora de programar. Para culminar con esta tercera sesión de aprender a programar en lenguaje C, vamos a ver qué tenemos preparado para esta ocasión. La sentencia if, la cual es una de las sentencias, si no es que la más usada en programación. Vamos a tener un ejemplo de programa en el cual vamos a ingresar dos números, vamos a permitir que el usuario ingrese dos números y le vamos a decir cómo se relacionan estos dos números, si es mayor, si es menor, si es mayor o igual uno que otro, menor o igual, si es igual o si es diferente de. Te recomiendo que pauses el video e intentes hacerlo por tu propia cuenta, que investigues un poco el uso de la sentencia if y bueno, pues después de pausar el video, nos vemos para decirte mi solución. Aquí te dejo la segunda diapositiva para que des un vistazo rápido. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Pausa el video. ¿Tuviste éxito? Bueno, pues aquí te digo mi solución. Vamos a nuestro IDE para hacerlo juntos. Ya nos encontramos en nuestro IDE y vamos a hacer uso del esqueleto o la estructura de nuestro programa anterior porque también vamos a usar dos números o dos variables. Lo primero que vamos a cambiar es el mensaje de bienvenida y vamos a decirle al usuario ingresa dos números y te diré cómo se relacionan. Vamos a omitir los acentos para que nuestra salida pues no tenga esos errores que tuvimos en el programa anterior. Y vamos a darle también un giro a nuestra función scanf. Vamos a hacer uso únicamente de una sola función scanf para capturar ambos números. ¿Es posible? Claro que es posible y de esta manera reducimos nuestras líneas de código. Decíamos que la función if es una de las funciones más usadas en programación. Y bueno, ¿cómo se usa? No es una función, es una sentencia de control, ¿sí? Bueno, pues la mandamos llamar como si fuera o se tratase de una función. Es por eso que la confundí, pero es una sentencia de control. Y bueno, pues hay muchas maneras en las que las llaman. Sentencias de transferencia de control, estructura de control. Y lo que hacen es decir o limitar la secuencia en la cual nuestro programa se va a ejecutar. En este caso, bueno, pues tenemos primeramente, vamos a comparar con nuestro operador de igualdad si ambos números son iguales. Si la variable integer 1 es igual a la variable integer 2, vamos a ejecutar cierta acción y la sentencia if consta de un bloque de código el cual también debe de estar delimitado por una llave de apertura y una llave de cierre. Importante, no confundir el operador de igualdad con el operador de asignación. Es un error muy común en la programación. Y pese a que if también es una sentencia, esta no termina con un punto y coma ni en su llave de finalización de bloque o al final de la sentencia. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente decirle al usuario si ambas variables son iguales mediante un mensaje en pantalla. Los dos números son iguales, por ejemplo, es lo que le vamos a decir. Y para poder desplegar los demás mensajes, bueno, pues también vamos a hacer uso de nuestra secuencia de escape diagonal invertida n para saltar una línea y, por supuesto, aquí sí tenemos que acabar con un punto y coma. En este programa también te voy a enseñar a cómo hacer
una depuración de tu programa para que en determinado momento, si tu programa no se está ejecutando o no está haciendo lo que pretendes que haga, veas o puedas identificar paso a paso en dónde está el error. Aquí procedemos a compilar y ejecutar nuestro programa y lo que nos muestra en la consola es ingresa dos números, me falta una S y te diré cómo se relaciona. Vamos a ingresar el número 5 y vamos a dar un Enter, porque recuerda que pusimos la captura de ambas variables en una sola función scanf. Es decir, podemos hacerlo así, 5, Enter y 5, y obviamente va a entrar al if porque va a decir la variable integer 1 es igual a integer 2 y por lo tanto se va a ejecutar el bloque de código contenido dentro de la sentencia printf, que en este caso, perdón, de la sentencia if, que en este caso es este de aquí. Damos otro enter y como esperábamos nos dice los dos números son iguales. Si nosotros ingresamos un número diferente de otro, pues obviamente no nos va a imprimir absolutamente nada en pantalla, pero en este caso vamos a poner el número 5 y el número 6 separados por un espacio y vamos a dar Enter. No nos muestra absolutamente nada y como ves también podemos capturar ambos números separados por un espacio y la función scanf va a decir, ok, estás tratando de ingresar los dos datos de una sola vez. Vamos a volver a ejecutarlo, pero esta vez con dos números iguales, 4, espacio 4, damos Enter y nos dice efectivamente que los dos números son iguales. Vamos a continuar con las siguientes comparaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a copiar este bloque de código y lo que vamos a cambiar aquí es nuestro operador relacional por el operador diferente de. Los dos números son diferentes o distintos. Vamos a agregar la S que nos había faltado anteriormente. Una sentencia if más, en donde vamos a decir si el número integer 1 es mayor. Y en este caso vamos a poner el mensaje, el número, pero aquí vamos a usar lo que ya antes habíamos visto, nuestra cadena de control de formato con nuestro especificador de conversión, el número, ¿verdad? Y como primer argumento, integer 1, como tercer argumento, integer 2, el número integer 1, porque este especificador de conversión va a ser sustituido por el valor de la variable integer 1, es mayor que nuestro especificador de conversión, que va a ser sustituido por el valor de la variable integer 2. Copiamos este bloque de código y sustituimos por nuestro operador relacional menor que, la palabra mayor por menor. Una vez más copiamos otro bloque de código, pero ahora con el operador mayor que. Agregamos la palabra mayor igual. Y por último, menor igual. Y sustituimos la palabra mayor por menor igual que. Y ahora sí ya podemos ejecutar nuestro programa y ver cómo se comporta. Damos clic en ejecutar y compilar. Vamos a ingresar el número 1 y el número 5 y vemos que los dos números son diferentes, que 1 es menor o igual que 5 y que 1 es menor o igual que 5. Ok, es menor o igual a 5, así es. Vamos a quitar nuestros acentos para que nuestra salida se despliegue sin esos caracteres que no reconocemos, en este caso un punto. Volvemos a compilar y ejecutar y vamos a poner dos números iguales, 5 y 5,
y vemos que los dos números son iguales. El número 5 es mayor o igual que 5 y es menor o igual que 5. Es decir, cumple este operador, cumple con este operador y cumple con el primer operador. Ahora vamos a ver cómo depurar y cómo se está comportando nuestro programa al momento de realizar las comparaciones y los valores que toman nuestras variables integer 1 e integer 2 y cómo cambian cuando ejecutamos nuestro programa o con el flujo de nuestro programa y por qué estas sentencias son llamadas así. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro código es introducir unos breakpoints o puntos de pause, los cuales se pueden introducir dando clic adelante del número de la línea en la cual está una sentencia de código. Yo voy a poner un punto de pausa aquí, uno en la línea 6, en la línea 8, en la línea 9, en la línea 11, en la línea 13, en la línea 14 para ejemplificar y así sucesivamente en cada una de las sentencias if y en sus bloques que contienen la función printf de cada uno. ¿Ok? Y por último, en nuestra sentencia de retorno o de regreso que es return 0, que nos comenta o nos dice que nuestro programa se ejecutó de manera correcta. Y aquí vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a compilar nuestro programa sin ejecutar y en vez de dar clic en correr o ejecutar o compilar y ejecutar, vamos a dar clic en este botón de play que está en rojo que dice depurar y continuar. Damos clic. Este mensaje lo podemos descartar dando clic en no y vemos que se nos despliega nuestra consola pero sin ningún mensaje. ¿Eso por qué? Porque nuestra ejecución del programa se encuentra interrumpida en la primera línea de código. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic derecho en nuestra variable integer 1 y vamos a ver una opción en nuestro menú contextual que se llama watch o inspeccionar en algunos compiladores, IDEs, perdón, o compiladores. Bueno, pues también no tiene nada de malo llamarlos así. Que dice inspeccionar la variable o watch integer 1. Y vamos a ver que fuera de nuestro IDE se nos abre una ventana adicional, la cual nos muestra la variable integer 1 con un valor. Vamos a hacer lo mismo para integer 2. Vamos, pues nada más tenemos esas dos variables que inspeccionar y vamos a dar clic en el botón continuar. Y vamos a ver cómo cambian estos valores cuando ingresamos algún valor por parte del usuario o cuando inicializamos nuestras variables. Damos clic en continuar. Pasa a la línea 6 la ejecución de nuestro programa y cuando cambia la función printf va a ocurrir en esta ventana algo muy interesante, ya lo verás. Ok, vemos cómo la variable integer 2 pasó de valer 16 a tener un valor de 0 por la operación de inicialización que estamos efectuando en la línea 6. Es por eso que es importante inicializar las variables antes de usarlas, porque si nos olvidamos de inicializarlas, el valor que tenían anteriormente esos bloques en memoria permanece como valor de nuestra variable. Y eso es muy común, que olvidemos inicializar variables y que esos valores nos estén causando algún conflicto posteriormente. Ahora damos clic en continuar y en nuestra consola se nos debería demostrar el mensaje ingresa dos números y te diré cómo se relacionan. Sin embargo, todavía no está activa la función scanf. Para activarla y estar en espera de la captura de los dos números, tenemos que dar clic en continuar y ahora sí, cedemos el control a nuestra consola, ingresamos nuestros dos números, 5 y
6 vamos a poner, vamos a dar un Enter y vamos a ver cómo se efectúan las comparaciones. Si 5 es igual a 6, debería de entrar a este bloque de código, si no debería de pasar de largo y saltar a la siguiente función, perdón, a la siguiente sentencia de control if. Y así lo hace. No toca ni la llave de salida ni la llave de entrada, simple y sencillamente pasa a la siguiente comparación. Si en la siguiente comparación o si la siguiente comparación se cumple, debería de entrar al bloque de código de dicha función if. Damos clic y vemos que efectivamente pasa el control a la línea 17, por lo cual si damos Enter, se despliega en nuestra consola el mensaje, los números son diferentes. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo cada una de las sentencias if es evaluada y si ingresa nuestro control de nuestro programa a cada uno de los bloques de las sentencias de control if. Vemos que integer 1 sí efectivamente es menor que integer 2, por lo tanto entra su bloque de código, pero no debería de entrar a la línea 29, sino saltar a la línea 31 y también ingresar a la línea 33 e imprimir el mensaje en la pantalla. Y ya por último, regresar el valor de 0 al usuario. En esta ocasión no nos muestra el mensaje de presionar una tecla para terminar la ejecución del programa, puesto que sabe que estamos inspeccionando línea a línea y punto de pausa a punto de pausa nuestro programa, por lo tanto no es necesario. Y bueno, pues aquí tienes una manera muy sencilla de explicarte cómo depurar y cómo saber qué es lo que está pasando con tu programa al momento en el que lo estás ejecutando. Una manera muy útil de saber si algo estás haciendo mal o estás haciendo bien, o es común hacerlo, por ejemplo, en bucles para saber por qué tu programa se está ciclando, por qué no estás obteniendo el resultado que esperas en la ejecución de tus programas. Esto fue todo por la sesión de hoy. Espero que te haya gustado. Te comento, suscríbete a mi canal, comparte, dale like al video, comenta. Esto me ayuda a seguir creando contenido. Gracias a todos por sus comentarios. Este video lo hice en 2 instantes diferentes, como te habrás dado cuenta, pero es que a veces el tiempo no nos alcanza. Así que motívame a seguir haciéndolo más a menudo, aunque tenga que desvelarme. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima en otro video de manera virtual. Y recuerda, esto es Coding Drunk y haz la programación divertida de nuevo.